Bueno, se lo decíamos también en nuestros titulares, el gobierno durante la jornada ha desdramatizado la renuncia de la cuñada del presidente Boric a la SECOM por el escándalo de las licencias médicas. La regla es una y la misma para todos, dijo hoy la ministra vocera subrogante de gobierno, Aysén Echeverry, quien a su vez se ha visto enfrascada en este duro y cruce áspero con la candidata Elly Matei. Hoy el presidente Boric calificó como una falta de respeto la actitud de Elly Matei, que había mandado a callar a la ministra Echeverry. Queremos profundizar en este tema. Estamos con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, a quien saludamos y le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Diputado, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, diputado? De la cuenta pública que no habíamos hablado. Y me gustaría preguntarle por efectivamente, bueno, me imagino yo que no es grato estar en medio de este cruce entre el gobierno y la candidata, pero se le acusa de una falta de respeto. Primero, ¿cómo califica usted este episodio? A ver, nosotros lo que hemos visto desde hace varias semanas es una estrategia del gobierno que se repite una y otra vez de estar permanentemente emplazando y atacando a Elly Matei. En este caso en particular estamos a día martes y esta semana ya habló contra Elly Matei la ministra vocera, también la ministra de la Mujer, el presidente Boric hoy día en la mañana y hace algunos minutos o hace un rato el ministro Elizalde, que han sido básicamente los mismos ministros que siempre están atacando a Elly Matei. Y esto a nosotros nos preocupa. De hecho, no sé si te acuerdas, Iván, nosotros hace un mes y medio, quizás un mes, anunciamos y recurrimos a la Contraloría por este tema para que la Contralora aclarara una pregunta muy sencilla, que es si estar permanentemente atacando a un candidato viola la ley que manda al gobierno a prescindir de intervenir en cualquier acto electoral. Porque es evidente que cuando un gobierno ayuda a un candidato se viola esa norma y se cae en la ilegalidad. La pregunta es si cuando tú te ensañas con un candidato en particular y estás permanentemente emplazándolo y atacándolo, ¿se viola o no también la norma? Nosotros creemos que sí, porque produce el mismo efecto. ¿Qué dijo la Contraloría sobre este cuestionamiento que ustedes hicieron? Todavía no lo resuelve, todavía no lo resuelve. Entonces, nosotros creemos que sí, porque al final altera el tema electoral del mismo modo que si apoyaran a un candidato si tú estás ensañándote permanentemente con uno en particular. Y nosotros esperamos que la Contraloría aclare esto, porque la verdad es que ya llevamos entre 7 y 8 semanas exactamente con la misma lógica, en que a principios de semana, supongo que esto tiene que ver con la medición de las encuestas de los domingos, los lunes y martes, particularmente el gobierno está permanentemente atacando a Elly Matei y ensuciando además los actos. Ayer yo estaba al lado de Elly Matei cuando se produce esta declaración de ella. Elly Matei estaba inscribiendo ayer su precandidatura, que es una herramienta que, hasta donde entiendo, solo la había usado antes Carolina Goich. Y la precandidatura, que es voluntaria para los candidatos, significa inscribirte en el CERVEL para que el CERVEL pueda tener acceso a todos tus gastos e ingresos. O sea, es una cosa de transparencia. Elly Matei quería hablar de transparencia, quería hablar de probidad, quería hacer un contrapunto contra todos los actos de corrupción que hemos visto en el gobierno. Pero claro, al final con todos estos ataques, los periodistas siempre están preguntándole a Elly Matei qué le responde al gobierno y no dejan desplegar nuestra agenda, nuestras propuestas. Y Diputado. Bueno, esta es una estrategia muy antigua que nosotros esperemos que el gobierno ya deje de perseverar en eso. No será culpa de los periodistas. Los periodistas tienen que hacer su pega. Ya, no, es que como dices, siempre están preguntando. Lo que pasa es que lo que vimos ayer... Mi crítica no es a los periodistas, yo quiero aclararlo eso al tiro. Sí, algo. Es el gobierno que usa esta estrategia porque los periodistas tienen que preguntar, es parte de su pega, por las declaraciones cruzadas, entonces finalmente se termina opacando los anuncios que ha hecho Elly Matei en muchas materias y estamos hablando siempre de estas peleas que el gobierno genera y provoca. Ahora, diputado, en la cronología estricta de los hechos, porque dejemos que la Contralora responda a la inquietud que ustedes han planteado para ver efectivamente si hay presidencia o falta de la misma de parte del Ejecutivo. Pero en la cronología misma de los hechos, esta declaración de Elly Matei se produce después de la cuenta del presidente Boric, donde hace el anuncio de Punta Peuco, y Elly Matei estaba en un acto con otras dirigentes y le dice a ustedes, ¿les va a cambiar la vida? No le cambia la vida en nada, y además esto yo por un decreto lo revierto. Es ella la que inicia, digamos, esta secuencia. En la cuenta no hay alusión a la candidata de Elly Matei, ¿no? Hay un anuncio que a usted le puede parecer bueno, malo, regular, y que puede ser una cosa, puede ser humo, puede ser una cosa concreta. El exministro Isidro Solís recién decía que esto es más bien simbólico, pero eso ya queda a evaluación de cada cual. El gobierno hace un anuncio y es Elly Matei la que entra en el ruedo. Y a propósito de aquello, se produce esta situación que usted describe después de la respuesta de la ministra vocera Aysén Echeverry, donde está hablando el vocero de Elly Matei y ella toma el micrófono. De hecho, la situación es bien curiosa. Está hablando Diego Paulsen y se mete Elly Matei para decir, yo le diría a la ministra que se calle,
y es curioso que mande a callar a una ministra cuyo trabajo básicamente es hablar. ¿No le parece que ahí hay una reacción un poco fuera del libreto de la candidata? A ver, la cuenta pública, Iván, yo sinceramente creo que fue muy mala. Recibió críticas de todo el mundo. Y usted nombraba, de hecho, a un exministro de la nueva mayoría que también criticó la medida. Sí, sí, sí. Y Ciro Solís estuvo hace instantes acá en el canal. Pero el gobierno elige solo responderle a Evelyn Matei. Hay otros candidatos presidenciales que critican la cuenta. De hecho, hay uno que se paró de la cuenta y se fue. Pero el gobierno solamente fija su artillería, siempre, porque esto ya, no sé si son 7 u 8 semanas de la misma historia, contra Evelyn Matei. Y solamente contra ella. Y nosotros hemos ensayado todo, Iván. Ya, que conteste al gobierno un vocero, que le conteste el generalísimo, que era lo que estábamos haciendo ayer. Sí. Que nadie conteste nada. Lo hemos probado todo, pero el gobierno sigue persistentemente atacando a Evelyn Matei con oportunidad o sin ella. No necesitan una oportunidad para atacarla, con razón o sin ella. Fíjate, Iván, que a propósito de todo este caso de las licencias falsas y personas que viajaron al extranjero, 2 cuentas vinculadas a la izquierda, son claramente de izquierda, anónimas, por supuesto, porque no dan la cara, cuentas importantes que tienen miles de seguidores, 2 veces intentaron instalar con antecedentes falsos que Evelyn Matei, cuando fue alcaldesa, viajó con licencia médica. En una era un viaje y en la otra eran actividades sociales, una comida y qué sé yo. Evelyn Matei tuvo que salir a través de sus redes sociales y de sus voceros a desmentir esto porque era completamente falso. Entonces, tenemos acá a un gobierno y a personas de izquierda empecinadas en atacarla, incluso mintiendo, incluso inventando antecedentes, en el caso de las cuentas de Twitter o de X, porque al final, Iván, la razón es clara. Ellos saben que la única posibilidad que tienen de mantenerse en el poder es que Evelyn Matei pierda en primera vuelta. Diputado, perdón, y usted cuando nombra estas cuentas falsas, perfiles falsos en Twitter, en X, está llena esa red social de perfiles falsos. ¿Usted tiene alguna manera de asegurar que están ligadas a personas en lo particular de izquierda o eventualmente de gobierno? Porque perfiles falsos hay por miles. Sí. Y de hecho uno de los dramas de las redes sociales es que usted se encuentra con una mayoría de perfiles falsos. Puede ser un bot, puede ser cualquier persona, o usted tiene elementos para asegurar que son perfiles vinculados a personas de izquierda, porque eso no puede hacer una denuncia del cibercrimen, se puede indagar, se puede buscar la suplantación de identidad, etcétera. No, personas de izquierda son de todas maneras. Ya, pero puede ser un militante, pero eso no significa que sea algo de gobierno. Lo que te quiero decir es que no son bots con 10 seguidores, porque claro, está lleno, repleto, cientos, o sea, si hay bots de derecha y bots de izquierda, eso sí, es una, sí. Eso no estamos descubriendo la pólvora con esto que me dice usted. Absolutamente, Iván, pero lo que te quiero decir es otra cosa. Sí, está bien, tú tienes razón, hay miles de bots, miles, y estos bots tienen 10, 12, 15 seguidores. Y hay de derecha y de izquierda, o sea... Sí, así es, pero acá no estoy hablando de eso, acá estoy hablando de cuentas antiguas, con trabajo, que uno ve sus posteos anteriores, siempre atacando a la derecha, siempre defendiendo ideas de izquierda. Por eso digo responsablemente que son cuentas vinculadas a personas de izquierda. No sé quiénes son esas personas. Puede ser cualquier persona. Y que tienen montones de seguidores, miles y miles y miles de seguidores. No son bots, digamos. Hay trabajo ahí detrás, hay personas detrás de esas cuentas. Y lo llamativo es que presentan con antecedentes falsos acusaciones como si fuesen iniciar acciones legales, no perdón, porque uno también puede perseguir, aunque la cuenta no esté a nombre de alguien en lo particular, usted puede por la dirección de IP puede llegar al computador y puede saber quién es y eventualmente si se está injuriando o calumniando y está produciendo, eso se puede perseguir judicialmente. Sí, nosotros estamos haciendo las denuncias correspondientes, no sé exactamente cuáles son, si son frente a la compañía X o Instagram o si son a la justicia, no lo sé, pero evidentemente pero estamos trabajando en eso porque esto tiene que parar. Sí, claro. Pero a mí como presidente de un partido político, el partido político de Evelyn Matei, lo que me corresponde es defenderla a ella en la arena política. Ya, y en esa arena, diputado, acá es que el gobierno está desatado. Ya, perfecto. Y usted hace el punto, llevan 6 semanas, está pidiendo la resolución de la Contraloría, el pronunciamiento de la Contraloría respecto al cuestionamiento que ustedes hacen. Pero yo le quiero preguntar por el diseño, porque efectivamente usted se recordará esas malísimas 2 semanas de campaña de Evelyn Matei, donde incluso invitó a primarias a Checho Iranes, ¿no? Donde se trató de instalar... No lo invitó a primarias, pero se produjo ese enredo que usted menciona. Okay, esas dos malas semanas, después de lo cual era bastante evidente que se requería un diseño de campaña distinta, un comando, un vocero, voceros sectoriales, se hizo esa incorporación. Y le pregunto por el episodio donde ella manda a callar a la ministra vocera de gobierno, que no es un buen episodio.
está bien que le pregunten, que ella quiera dar la opinión, pero usted comprenderá que mandar a callar a una vocera de gobierno, primero, es improcedente porque la vocera tiene que hablar, es el trabajo de la vocera hablar o del vocero. Y segundo, porque suena un poco violento. ¿Qué pasa allí con el diseño que no logra instalarse, que si está hablando Diego Paulsen, está hablando Diego Paulsen, y después si él me quiere hacer una crítica, que tiene todo el derecho, por supuesto, a plantearla, tiene que hacerlo, pero hacerlo en términos que no sean agresivos? Y el presidente hablaba de que esto es agresivo. ¿No le parece que hay algo de agresividad en ese acto de mandar callar a una persona? A ver, tengo varias cosas que decir sobre Por esto. supuesto. Primero, un vocero efectivamente está ahí para hablar, pero no para hablar de cualquier cosa. De hecho, la misma ley establece límites para las vocerías. Por ejemplo, cuando hablamos de intervencionismo electoral. Aquí lo que tenemos es una vocera que todas las semanas critica a Evelyn Matei por la razón que sea, por un ¿Se excede anuncio que legalmente? hizo Evelyn Matei. ¿Cómo? ¿Excede sus atribuciones legales la vocera? Porque ahí O sea, hay una crítica más de fondo que usted plantea. Si usted No, piensa hay que- una Porque si la ministra estrategia. vocera de gobierno excede sus atribuciones legales, eso es un tema relevante. Bueno, es justamente lo que le estamos preguntando a la Contraloría. Pero, como le digo, al final acá hay un diseño del gobierno de estar permanentemente criticando y pegándole a Evelyn Matei, en la cual participa la vocera. Si usted me pregunta si los chilenos creen que las vocerías son para eso, yo creo que no. Entonces, cuando Evelyn Matei le pide a la vocera que ya se quede callada, no se está refiriendo a que no hable de las propuestas del gobierno, de los conflictos que podamos tener en materia internacional. Para eso está, tiene que hablar de todos esos temas, pero ya no está para participar, o no debiera estar para participar en un diseño cuyo único objetivo es tratar de destruir la candidatura de la única persona que le puede ganar a la izquierda en segunda vuelta, porque eso es lo que están haciendo. La frase de Evelyn Matei la refleja de cuerpo entero en el sentido de que los chilenos saben, y no nos vamos a sorprender ahora, de que Evelyn Matei dice lo que piensa, y a veces lo dice de una manera ruda. Ella ha sido así toda la vida y yo creo que de cierta forma ese es un atributo porque los chilenos sienten que tienen al frente a una persona que dice lo que piensa. O sea, la Y rudeza que es parte de los atributos que tiene su candidata. Eso es lo que nos está diciendo. la firmeza. Sí, la firmeza. Rudo, dijo usted. Sí, no, a veces dice las cosas con rudeza. Usted me está preguntando si ella es ruda. A veces dice las cosas con rudeza, ella es firme. Ella tiene un carácter fuerte. Ella es una especie de Dorothy Pérez, pero en la política. Y todo Chile sabe eso, no nos vamos a sorprender ahora. No hemos escuchado a Dorothy Pérez hablar en esos términos. No, yo digo de firmeza, de carácter. de liderazgo, A eso me ¿no es refiero. cierto? Sí, de firmeza, de carácter. Y cuando el presidente dice que esa frase de Evelyn Espérame, Matei y es para una seguir falta de respondiendo su respeto, pregunta, deme un segundo, Iván. Por supuesto. Y usted me dice, o me pregunta, si esto es parte si el hecho de que Evelyn Matei hubiese referido a esta manera, finalmente la daña o está fuera del diseño. Yo lo que le quiero decir es que la frase de Evelyn Matei al final refleja el hastío, el cansancio, la frustración de estar en una situación en la que el gobierno durante 7, 8 semanas lleva atacándola permanentemente a ella. Evelyn Matei es una candidata, es una mujer, es un ser humano que también se agota de tener a las personas que tienen más micrófono en el país y que cuando hablan aparecen en todos los noticiarios y en todos los diarios permanentemente atacándola. O sea, su reacción también es bien humana, porque la han toreado hasta el infinito. Ya, y cuando el presidente mismo, hoy día en una entrevista en T13 Radio, dice que es una falta de respeto esa frase, ¿qué cree usted? ¿Qué responde usted? ¿Qué dice usted? Yo lo que digo es que este gobierno le ha faltado el respeto a Evelyn Matei al estar permanentemente atacándola, y le pediría al presidente Boric que si se va a referir a estos temas, primero haga un autoexamen, porque en la retina de todos los chilenos está cuando él mandó a callar a una periodista, mujer de su gabinete de prensa, aquel día cuando estaba hablando del caso Monsalve. Todos vimos la rudeza, en público más encima, con la que el presidente Boric hizo callar a una mujer. Entonces, primero, mirarse la paja en el propio ojo y luego empezar a indagar sobre las fallas de los demás. Ya, diputado, dicho todo esto, que me parece que hay que aclararlo, esta reacción humana que usted describe de Evelyn Matei, que hay frustración detrás de usted, dice, no está esta reacción humana en ningún caso teñida por los resultados de la encuesta que muestran que la competencia con Kast, que es el otro flanco que ustedes tienen abierto, se está haciendo cada vez más estrecha. En algún sondeo incluso salieron emparejados. Kast se está haciendo más competitivo. No es secreto para nadie que hay negociaciones entre Kast y el sector de libertarios para ver cómo de alguna manera confluyen en algo. No está claro que vayan a lograrlo, pero evidentemente en la hipótesis
en la hipótesis de que Kaiser, por ejemplo, renunciara a sus aspiraciones presidenciales en función de Kast, son 6 o 7 puntos porcentuales que eventualmente podrían transformarlo a él en la pole position de esta candidatura. ¿No hay algo de frustración también en la candidatura de Evelyn Matei porque no logra despegarse de los rivales de la derecha más dura, si bien sigue siendo la que lidera las expresiones voluntarias? A ver, varias cosas sobre esto, Iván. La primera, yo no cambiaría el lugar de Evelyn Matei por la de ningún otro candidato. Estamos arriba en todas las encuestas de manera ininterrumpida durante 20 meses. Ese es un logro importante y habla de una candidatura sólida. Segundo, hubo una encuesta que hace 2 semanas mostró un virtual empate. Esa misma encuesta en la última semana mostró de nuevo que Evelyn Matei se separa 2 puntos adicionales de José Antonio Kast. 2 puntos de margen de error de la encuesta, por si acaso. Entonces podrían ser 4 puntos de diferencia. O podría ser ninguno. Es el margen de error. Pero mirando las otras encuestas... Es que es el margen de error, puede 2 para arriba o 2 para abajo. Sí, pero, margen de error. Iván, ¿cómo se resuelve en estadística cuando tú tienes... Por eso digo, ¿para dónde sería el margen de error? Diputado, mirando otros instrumentos. Evidentemente, 2 puntos porcentuales y haber estado empatado en la primera es una cuestión que está dentro del margen de error. Está bien neteado. Yo le entiendo el punto, pero está bien neteado. Lo que estoy diciendo es de sentido común. Si todas las otras encuestas muestran una diferencia mayor, ¿para dónde cree usted que se mueve el margen de error en esa encuesta? Es de toda lógica lo que estoy diciendo. Ya, pero independiente de eso, cada uno puede interpretarlas como quiere. Pero en tercer lugar, Iván, esto de que si Kaiser se baja, José Antonio Kast puede pasar a Evelyn Matei, puede ser perfectamente, pero estas mismas encuestas que usted me está mencionando se ponen en ese escenario. Preguntan todos los domingos, sin Kaiser, con Kaiser, y en todas las encuestas, incluso en aquellas que sacan a Kaiser de las opciones, Evelyn Matei se impone, en primera y en segunda vuelta. Entonces, esta especulación sobre qué ocurriría si es que Kaiser se baja ya está resuelta. Las encuestas lo han medido 100 veces y siempre Evelyn Matei gana en primera y segunda vuelta. O sea, usted, perdón, ¿no le ve relevancia al factor Kaiser? ¿Eso me está diciendo? No, yo no. Mira, de partida yo no subestimo a nadie. Todos los candidatos aquí son duros, hay que trabajar muy fuerte si nosotros queremos ganar. Nosotros llevamos muchos meses trabajando de manera muy concienzuda respecto de que esta es una campaña que no está ganada. Y hemos sido en ese sentido responsables y eso no va a cambiar hasta el final. Lo que estoy tratando de decir es que acá hay personas, no usted, porque usted está interpretando lo que se dice en los medios y en las redes y ciertas personas, pero hay personas que tratan de instalar que si ocurre A, B o C, Evelyn Matei se va a caer. Y yo estoy desmintiendo eso, simplemente diciendo que esos escenarios, las encuestas ya los han medido y que Evelyn Matei sigue firme en el primer lugar en todas las encuestas en primera y segunda vuelta. Diputado, y que la razón por la cual, con esto cierro, y la razón por la cual el gobierno ataca de esta manera tan artera, creo yo, a Evelyn Matei es porque ellos saben que ella es la única candidata que gana en todos los escenarios de segunda vuelta y por lo tanto para ellos es necesario bajarla si quieren mantenerse en el poder. Diputado, antes que se nos vaya el tiempo, comentábamos nosotros los titulares que el gobierno ha intentado durante esta jornada desdramatizar la información que nosotros adelantábamos ayer de manera exclusiva y que vincula a la cuñada del presidente Boric con 2 salidas al extranjero cuando estaba en periodo con licencias, básicamente por una alergia alimentaria de su hijo. Primero, ¿qué le parecen las palabras del presidente a propósito de aquello, ¿no? Que lo relevante, dice él, es que las reglas se apliquen a todas las personas sin importar el rango de cercanía que puedan tener, incluso dice con el presidente de la República? ¿Resulta este intento de dramatizar del gobierno cuánto afecta a la credibilidad del Ejecutivo que ya no en el corazón de la moneda, sino que en el corazón de la familia presidencial haya un caso de estos 25.000 denunciados por Dorothy Pérez, ya que usted la trajo a colación? Una de las grandes promesas del presidente Boric fue acabar con el nepotismo, fue acabar con el amiguismo, fue acabar con los privilegios, fue acabar con los pitutos. No hemos conocido otro gobierno con este nivel de nepotismo, privilegios y pitutos que el del presidente Boric. Solo para hacer un punto, la cuñada del presidente está en el gobierno años antes de que... No, si no lo digo por ella, no, pero como dice usted, el nepotismo y eso, y le estoy preguntando por este caso de Fiona Bonatti. Oiga, acá hay compañeros de curso del colegio del presidente Boric en cargos importantes. Hay compañeros de universidad del presidente Boric en cargos importantes. Y hemos visto este escándalo y este tipo de cosas desde el día 1 de la cantidad de gente cercana al presidente que finalmente están en el gobierno. Pero no solamente eso, muchos de los que están en el gobierno han tenido que salir porque han abusado de su lugar, de su responsabilidad en el gobierno. Han intentado, de cierta forma, obtener ciertos privilegios como irte de vacaciones con una licencia médica para que te las paguen. Entonces, la verdad es que
obvio que el gobierno trata de dramatizar esto porque esto refleja de cuerpo entero que el gobierno le mintió a los chilenos respecto a lo que pensaba hacer en materia de pitutos y de privilegio. Está clarísimo. Y a mí me parece que cuando el país entero está escandalizado con el tema de las licencias médicas, el presidente Boric debiera hacer algo más que decir que las instituciones deben funcionar iguales para todos. Porque ¿sabe qué, Iván? Eso no depende de él. Que las instituciones funcionen igual para todos no depende de él. Depende del Ministerio Público, depende de la Contraloría, depende de la Justicia, no depende de él. Entonces, ¿qué sí depende de él? De él depende que se presente, por ejemplo, un proyecto de ley para elevar las sanciones para el uso de licencias falsas. Y eso no lo ha hecho. De hecho, hizo todo lo contrario, porque el proyecto de ley que presentó el presidente Piñera en 2018 y que se aprobó en este gobierno para evitar que se extendieran licencias falsas, este gobierno lo aguó completo. El presidente Piñera había propuesto que los médicos que cursaran de manera reiterada licencias falsas perdieran su licencia para poder ejercer la profesión. ¿Y qué hizo el presidente Boric? Lo cambió por multas. Y además por multas bajas. O sea, a estos médicos les conviene seguir vendiendo licencia y pagar la multa. Es buen negocio. El proyecto del presidente Piñera decía que también iban a haber multas para quienes se beneficiaran de las licencias falsas. ¿Qué hizo este gobierno? Quitó esas multas. Entonces, el presidente Boric en esto ha sido negligente, ha actuado con mano blanda, aguó el proyecto del presidente Piñera para que no tuviera efecto alguno. Se aprobó ese proyecto en el Congreso, entró en vigencia hace 2 semanas atrás y hoy día, mire, en la situación en la que estamos, no tenemos instrumento para sancionar. Entonces, yo emplazo al presidente Boric, en vez de decir cosas obvias que no dependen de él, ¿qué va a hacer él? ¿Va a presentar un proyecto de ley como el que había presentado el presidente Piñera para terminar con este tema de las licencias falsas, tanto en el mundo público como en el privado? Bueno, ahí está el emplazamiento y vamos a ver efectivamente qué es lo que ocurre con este caso que sigue la investigación. Son más de 25.000 los funcionarios públicos que haciendo uso de las licencias médicas salieron fuera del país. El último cruce que ha generado impacto en la opinión pública atañe directamente a la cuñada del presidente Boric. Diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, le doy las gracias por esta conversación y estamos en contacto. Muy amable. Muchas gracias, Iván. Que esté muy muy bien. bien.